Pasa por el YouTube. A ver si ya estamos. Correcto, ya está. Estamos en directo. Solo estoy verificando que estemos ya en directo. Correcto. Muy buenas noches, bienvenidos a Agua y Libertad. Esta noche tenemos nuestra primera transmisión en nuestro canal de YouTube y ojalá nos acompañen para revisar algunos aspectos sobre la vida de la ingeniería y sobre todo y en particular queremos platicar un poco acerca de los últimos acontecimientos, la tragedia que sucedió en la línea 12 del metro, lamentable acontecimiento que cobró desafortunadamente vidas humanas y tiene a personas en convalecencia en los hospitales de la Ciudad de México. Nuestro más sentido pésame a las víctimas y pues les enviamos, esperemos que encuentren pronta, eh, pronta resignación y pues estamos con ustedes en su dolor. Para las personas que están hospitalizadas, una muy pronta recuperación y para todas las familias, un abrazo desde aquí, desde este canal. Esta noche tenemos como invitado a un ingeniero, amigo mío, desde nuestras épocas de juventud. Nuestro amigo Daniel nos va a acompañar. Daniel Herrera es ingeniero civil también, como un servidor. Nuestras especializaciones son en diferentes áreas, pero hay algunos puntos en los que hemos coincidido y bueno, siempre hemos tenido una amistad muy estrecha. Es para mí un honor que nos acompañe en esta primera transmisión y como les comento, la intención es poder tener una charla abierta, una charla bastante relajada. Probablemente sí toquemos algunos aspectos técnicos que hemos encontrado durante estos días, en donde se han publicado fotos, ha habido muchas publicaciones en los diarios, en donde hay pues años de antecedentes de cómo ha venido sucediendo la operación desde que se inició la obra, incluso desde antes, desde que se contrataron los servicios bueno, desde que salió la licitación, antes, los procesos previos. Creo que es importante dar un vistazo en general a cómo y todo lo que ha rodeado este trágico y lamentable incidente que sucedió en esta línea 12 del metro en la Ciudad de México. Entonces, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Dan. Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Gus? Un gusto también estar aquí contigo, pudiendo conversar y tener esta charla eh, y ser colegas y, bueno, pues dar nuestro punto de vista, que creo que es, bueno, un punto de vista técnico. Listo y adelante. Así es, Miran, pues sobre todo pues, revisar algunos criterios, porque pues como tú y yo recordamos, desde que iniciamos nuestra travesía por la escuela profesional, por la licenciatura de Ingeniería Civil, pues tuvimos un primer contacto y uno de los primeros cursos se llamó Filosofía de la Ingeniería, no sé si lo recuerdas, yo lo recuerdo muy gratamente, aunque ya hace muchos años, pero precisamente quien tuvo a bien brindarnos ese primer curso y como un primer contacto a lo que significa pues tener que comenzar una carrera como ingeniero, pues fue una persona para mí entrañable que nos transmitió desde mi punto de vista mucha de su experiencia y una persona pues muy experimentada en el área de la ingeniería hidráulica, de las presas en concreto, y pues en realidad no en concreto de fabricación, sino específicamente en el área de las hidroeléctricas y presas, con mucha experiencia, con contactos con ingenieros de mucho renombre en el país y pues que tenían precisamente eso, experiencia, ¿no? Que era lo que finalmente
ellos pensaban transmitirnos. Desde luego, en mi caso yo considero que lo lograron. En el tuyo, pues me imagino que también. Nos gustaría escucharte un poco sobre esos recuerdos, ¿no? Esto que mencionas desde los inicios de la carrera de ingenieros civiles que compartimos, que yo muy bien recuerdo lo que tú mencionas, ¿no? De pertenecer a un país en donde se hacía muy buena ingeniería, que es México. Los ingenieros civiles éramos reconocidos anteriormente, los mexicanos en el extranjero, como que se hacían buena ingeniería aquí, por la situación, por ejemplo, del subsuelo de la Ciudad de México. El metro en sus inicios era una obra pues rescatable, hasta presumible, ¿no? Digamos, como estas obras, la línea 1, la línea 2 del metro, con el tipo de subsuelo de la Ciudad de México, pues éramos orgullo, ¿no? Era algo que podíamos decir que nos exportaba en aquella época de los 50, 60, del gran desarrollo de nuestro país en términos de ingeniería, ¿no? Y ahora, pues ver en lo que hemos caído con estas últimas tragedias, pues es algo que como ingeniero civil, pues prende los focos rojos, ¿no? Y como bien lo mencionábamos antes de estar al aire, digamos, ahora con todos los avances tecnológicos que tenemos y con mejores materiales y con mejores sistemas de vigilancia, pues esto que está pasando o que pasó en la línea de 12 del metro, pues bueno, además de que es una desgracia, pero son cosas que, pues digamos, siendo conscientes se tendrían que haber evitado, ¿no? Sí, sí, de repente se escucha baja tu voz. Si te pudieras acercar un poco al micrófono, sería magnífico para escucharte un poco mejor. Sí, creo que esto está muy ligado a las cuestiones éticas y a la manera en la que en los últimos años se ha manejado la administración pública y todos los aspectos de las obras, no se diga obras públicas, ¿no? Tanto creo que en el ámbito privado también existe esta situación, al tener que atravesar por un protocolo de revisión, pues también están sujetas a esta práctica que debiera ser completamente limpia, transparente, fuera de vicios, pero lamentablemente es lo opuesto, por lo que hemos visto. Eh, Máxime que tenemos, sobre todo hablando en la Ciudad de México, pues una zona que es complicada con respecto a la sismicidad y la combinación de sismicidad con el suelo, ¿no? Que si bien, y es otro recuerdo que quisiera que compartiéramos nuevamente, cuando ya comenzábamos a estudiar mecánica de materiales y en específico los cursos, que no fueron pocos, fueron 2 años de específicamente estructuras. Como ingeniero civil, pues tenemos una formación, si bien no una especialización en ella, sí tenemos una formación y un criterio básico, fundamental, que nos permite detectar cuando algo no va bien, ¿no? O tener un criterio bien fundamentado para percibir que algo puede causar algún daño. Y esto como una formación general de ingeniero. Ni se diga las personas que toman una maestría, una especialización, una maestría o un doctorado en materia de estructuras, pues tienen mucha experiencia y mucho conocimiento. Lamentablemente estos hechos nos hacen ver como ingeniería y como país como tontos, ¿no? Y eso, sinceramente, yo no estoy dispuesto a admitir, y creo que es importante decirlo y ponerlo en claro. No es falta de capacidad, sino un montón de cosas que están alrededor que influyen precisamente en las decisiones de una obra tan importante como esta. Desafortunadamente, como mencioné hace un momento, creo que se ha relajado la moral y la ética en la práctica profesional. Y puedo hablar del lado de la ingeniería y también del lado de los que toman las decisiones en la parte política. Aunque contundentemente debo decir, y tú me gustaría que me comentaras al respecto qué piensas o qué opinas,
pero yo creo que la decisión de la construcción de obras de esta magnitud no puede estar en manos ni en capricho de ningún político. Tiene que ser la decisión de una obra de este tamaño, desde el proyecto, desde que se origina la idea, tiene que estar dentro de un comité técnico completamente apartado de las decisiones políticas. ¿Por qué? Bueno, lo iremos viendo a lo largo de esta charla y vamos a ir comentando algunos aspectos que yo también he encontrado que, que hacen sugerir que esto tiene una falla de origen. Pero danos tu opinión, Dan. Sí, digamos, en los 40 y tantos años que llevo de vida aquí en este país, digamos, esto de la línea 12 pues es lo más fresco, ¿no? Pero bien recuerdo que desde niño, adolescente, la autopista del Sol, por ejemplo, que se inauguró en una forma muy veloz, ¿no? Cuando no se hicieron estudios de mecánica de suelos, etcétera, y empezó a operar la autopista y empezaron a dar los derrumbes, en fin, ¿no? Deslaves, y pues hasta la fecha, ¿no? Creo que esa autopista se sigue. Entonces, digamos, a lo que voy es al análisis de cómo funcionan las cosas en nuestro país y cómo los mexicanos tenemos una memoria muy corta, ¿no? Digamos, en el 2017, hace 3, 4 años, en el último sismo, ¿cómo me puedes explicar que edificios nuevos en distintas alcaldías de la Ciudad de México se vinieron abajo, ¿no? Entonces, yo ¿Podrías creo que acercarte un poco más al micrófono para que te escuchemos mejor? sí, Exacto. sí. No sé si me escuchaste esto último a lo que hacía referencia Si nos puedes repetir, por de favor. hace 4 años, digamos, con un sismo que fue mucho, bueno, pues fue de una fuerte magnitud, pero menor a la que se diseña por reglamento y que tuvimos, pues en distintas alcaldías de la Ciudad de México, pues edificaciones nuevas que se vinieron abajo, ¿no? Que se supone que ya tienen además una normatividad que cumplir en términos de sismicidad, como desde el 1985, que se reforzó el reglamento de construcciones, ¿no? Hay una guía o una intención por parte de los profesionales de la construcción de esto, ¿no? Pero lo que seguimos sin tener el control es toda la cuestión política y corruptela y bueno, pues es deplorable en este país que sigan estas costumbres y pues que además se lleven vidas, ¿no? Está el caso de la guardería del ABC, que también, digamos, fue otro caso de una tragedia en donde no se cumple con normatividad, no hay una supervisión, se pasan todos los códigos de seguridad por donde se les antoja, con tal de pues, obtener sus mayores ganancias a costa de los servicios que nos dan, ¿no? Que nos otorgan. Entonces, responde más que nada, bueno, pues ya llegó a la parte profesional de ingeniería, pero esto viene, como bien dices, la raíz de una podredumbre desde, pues ya hace, yo creo que casi desde los 80 que empezó esto, cuando nosotros éramos niños, y empezamos a vivir en una crisis en este país que pues seguimos viviéndola, ¿no? Y Sí, esta descomposición, pues obedece a una descomposición política, ¿no? Y sí, social. Pues, también la sociedad, ¿no? No, o sea, cada pueblo tiene el gobierno que se merece o que refleja, ¿no? Entonces, pues yo creo que tendríamos que empezar a hacer el análisis desde la problemática de nuestro país y las divisiones que existen inmersas, que no las queremos decir, pero que los mexicanos sabemos que existen, va, digamos, a pues el hecho de que unos piensen o se sientan superiores a otros, ¿no? Y por ser de distintos orígenes étnicos o de distintas razas, y que esto permea, ¿no? Y digamos, lo vemos claramente ahora con esta nueva, bueno, con esta nueva administración, con este nuevo presidente, la división tan fuerte que hay, pues desde hace 500 años que no se ha logrado realmente una unión de la sociedad, ¿no? Nos decimos mexicanos, pero siempre hay racismo oculto, aunque digamos que no lo hay, y eso viene pues desde la conquista, ¿no? Y el tomar o considerar a las poblaciones indígenas con menos derechos que los de ascendencia caucásica, etcétera, y que merecen menor calidad de servicios, en fin,
que ahora te la suelto yo aquí, no sé qué opinas de esto, pero creo que, digamos, tú y yo somos muy técnicos como ingenieros, pero cuando ya como ingeniero ves que no tienes la solución, porque es un factor humano, ¿no? Lo que contribuye allá, porque los números como ingenieros pues, no nos mienten, las resistencias de los materiales no te mienten, las pruebas no te mienten, ¿no? Pero lo que sí te mienten pues, son los políticos y los que están ahí a cargo de administrar las cosas y de decirte que tal vez no tienen ni siquiera recursos para mantenimiento, cuando probablemente esos recursos están yendo a una campaña, ¿no? Sí. En fin, entonces, digamos, pues ya te dejo participar, esa es mi opinión, y a ver qué puedes comentar. No, pues estás tocando un punto bien importante, una, una clave, yo considero que es medular en la manera en la que llevamos nuestra vida pública y nuestra vida en general en el país. Eh, creo que es objeto de un análisis bastante profundo, una reflexión más que análisis, y es una reflexión personal, al menos la que desde mi perspectiva y desde mi práctica en la vida he podido ir constatando. Por supuesto, leyendo un poco de teoría, pero también coincidentemente te van sucediendo cosas en el andar de la práctica profesional y de la vida que te permiten ir tomando conciencia de esto que mencionas, esta pues degradación de la sociedad hasta el punto en el que se vuelve indolente y se vuelve simplemente eh, pues sin una, ¿cómo podríamos describirlo mejor? Yo creo que sin un interés por el prójimo, un completo desinterés por los demás. Y este individualismo pues nos está arrastrando a cometer muchos errores, ¿no? En la vida colectiva pues, creo que se ven más y pues como tú lo mencionas muy bien, ¿no? La parte del racismo que no nos ha permitido integrar a una parte fundamental de nuestro país, a las raíces más profundas de este México tan diverso y tan rico en culturas y en sabiduría, porque también hay que comenzar a reflexionar sobre eso. Creo que eh, existe una sabiduría milenaria que hemos despreciado en general. Hoy escuchaba una plática muy interesante que señalaba que los pueblos indígenas tenían una característica que es muy interesante. Ellos tenían mezclada, muy mezclada, de hecho era inseparable la ciencia de la creencia espiritual o de las creencias más allá de lo que tenemos evidente en la tierra, ¿no? Entonces, las deidades, como le pusieron los españoles, porque yo aprendí algo muy interesante en Ecuador, que ahí es donde habitan los quitucaras, que son la cultura origen de los incas, del imperio incaico, se genera precisamente en el centro del mundo, precisamente es lo que significa Quito, eh, una transformación de ese vocablo quechua, es ahora, le da el nombre a la ciudad de Quito, pero en realidad es Quito. Y ellos tenían una cosmovisión tan importante como la que tenían los mayas. Ellos tenían además la gran ventaja de tener el, el pues estar situados en el centro del mundo, ¿no? Entonces tenían perfectamente marcados los equinoccios y los solsticios y podían perfectamente medir el tiempo. Ahí tienen relojes de sol que son impresionantes porque pues tienen miles de años, ¿no? 2000, probablemente alrededor de 1500, 2000 años. Entonces, esto ligado pues a la parte del desprecio por esas culturas,
que nos viene desde la conquista, como bien dices, y todo nuestro conocimiento que lo hemos siempre ligado a la parte eurocéntrica, porque así fue el desarrollo de la modernidad y es lo que nos trajo hasta el punto donde estamos. Sin embargo, pues también hay como el queridísimo maestro Dussel que señala que pues ya estamos en tiempos de la postmodernidad y que tenemos que dar un cambio, que tenemos que comenzar a acelerar nuestra transformación, pero desde la parte cognitiva, desde nuestro pensamiento más profundo. Y él le llama la descolonización del pensamiento, ¿no? Y comenzar a ver a nuestras raíces, a lo más profundo de este país, respetarlo sobre todo, y comenzar a ver que ellos tenían una visión probablemente más completa y más compleja de lo que nosotros estamos teniendo, porque no estamos entendiendo al planeta, no estamos entendiendo lo que nos rodea, lo estamos pisoteando, etcétera. Entonces, pues este tema da para mucho, pero adelante, mi Dan. Yo considero que lo que vivimos es una crisis de conciencia, ¿no? O sea, como tú bien dices, nuestros pueblos originarios, su conciencia estaba unida a la madre tierra, ¿no? Digamos, yo también de ellos he aprendido, tuve la oportunidad de ir también a Viricuta, San Luis Potosí, conocer un poco, e inclusive pues entender su cosmovisión también, ¿no? Y darte cuenta que por lo menos los indios Viricuta, ellos saben que todo tiene conciencia. Las plantas tienen un nivel de conciencia, los minerales tienen un nivel de conciencia, los animales Un tienen un poco nivel de conciencia, los humanos tenemos un cierto nivel de conciencia que ahorita ante la visión que ellos tienen, digamos, estamos viviendo como humanidad un incremento de conciencia a liberarnos, pero pues yo veo que las intenciones de los que nos gobiernan es al revés, ¿no? De reducir nuestro nivel de conciencia, o es la lucha que ellos intentan, digamos, para mí me es muy claro que aquí en México por lo menos los gobiernos no están para servir la gran mayoría, ¿no? Algunos que otros, pues bueno, pero la gran mayoría pues nos tratan desde como la época de la conquista, a través de espejitos, nos salvó y hacernos ver que por ahí está, ¿no? Digamos, yo soy apartidista totalmente, sí creía yo en una transformación, pero en una transformación de fondo, no nada más superficial de la corrupción, sino una transformación que realmente puedas liberar a los gobernados de la, digamos, de la renta que tenemos que tener mensualmente para los servicios, por ejemplo, agua, tú que eres experto en ese tema, saneamiento, alimentación, energía, todo eso que nos dan en este sistema de gobierno, digamos, pues centralizado, aunque sea municipal, etcétera, pero pues es un representante centralizado quien toma decisiones, un poder ejecutivo, y digamos, todo esto es, nos va llevando a un despertar de conciencia, pues de que realmente están para servirnos o están para servirse, ¿no? Y entonces, haciendo esta conciencia un poco entre profesionistas, creo, por lo menos como ingenieros, yo tuve una transformación en el momento en darme cuenta de que como ingeniería yo podría aportar a transformar el país, pero por ejemplo hacer una presa, transformo el ecosistema, hago que se muevan de ahí los animales, etcétera, aunque doy un servicio realizado que hasta puede presentar ciertos riesgos, ¿no? Si la cortina se fractura, puede inundar pueblos abajo, etcétera. Entonces, él irse dando cuenta que la ingeniería pues está al servicio de las personas, de los individuos, de los ciudadanos, pero utilizarla para liberarnos, no para hacernos esclavos de una cuota que tienes que pagar mes con mes para poder tener esos servicios, ¿no? Que esto es el modelo centralizado que se desarrolló durante el siglo pasado, pero creo que pues tenemos que irnos transformando, ¿no? Tenemos que dejar de papá gobierno que nos dé todo, porque además pues, le damos nosotros el esfuerzo de nuestro trabajo, de nuestros impuestos, pero nadie nos garantiza que esto sea bien administrado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la sustentabilidad, el hecho de hacernos como individuos,
núcleo familiar responsable, sino responsabilizar a los gobiernos locales, porque además las tragedias suceden, sino responsabilizarnos nosotros mismos en el irnos proveyendo los servicios mediante la tecnología. Se pierde un poco tu voz, se pierde un poco, se baja un poco el volumen. Perdón. No te preocupes. Para que entonces te comentaba del uso de la tecnología para irnos liberando de esta clase de servicios que nos tienen atados a estos gobiernos que pues nos tienen en esta situación, ¿no? Vota por mí, yo utilizo tus recursos, te sigo dejando en necesidad. Y bueno, pues eso, si quieres, pues sí, no sé tú qué opinas al respecto de eso, Gus. Sí, pequeño. Perdón. No te preocupes. Perfecto. Qué bueno. Sí, yo creo que hay muchísimos temas que tratar al respecto. Tal vez valdría la pena hacer una charla específica con esto que mencionas de la sustentabilidad, de cómo poder llevar esos conocimientos técnicos que hemos adquirido o que en la práctica también hemos ido desarrollando hacia un rumbo más amigable con el ambiente y más amigable con la humanidad, porque finalmente creo que un aspecto fundamental de nuestra preparación tiene que ver precisamente con nuestra relación entre la humanidad y la naturaleza y utilizar la técnica para transformarla, pero en nuestro beneficio, ¿no? A veces pienso, y por el actuar de muchos colegas, pues creo que nos hemos ganado esa especie de estigma, ¿no? Pues el ingeniero siempre va tirando concreto por donde pisa, pero creo que también tenemos algo de responsabilidad en ello, pero también los que no hacemos eso, los que tratamos de hacerlo de una manera diferente, pues tratar también de evidenciarlo más, ¿no? Tratar de visualizar que esto también es posible, que no se trata de terminar con todo y arrasar con todo, sino que también se puede buscar un equilibrio para poder tener beneficios, para poder a través de la ciencia, a través de la técnica que sabemos, de la tecnología que tenemos a la mano, de los conocimientos e incluso del desarrollo científico, poder transformar el entorno para nuestro beneficio, pero sin perjuicio de ese entorno. Poder aprovechar esos conocimientos para poder avanzar en este aspecto, porque finalmente pues también nos encontramos a veces con ese paradigma, ¿no? Cada intervención de un ingeniero, pues hay una modificación drástica del entorno. Pues sí, eso es lo que hemos hecho prácticamente. Sin embargo, hay formas y hay maneras en las que esto se puede mitigar de alguna forma, sin llegar al extremo de, como muchos ambientalistas también, que se van al extremo de, pues no intervengas nada para que no pase nada. Bueno, creo que tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Tendremos que encontrar esa manera de, pues como lo hacían, y por eso menciono que estas culturas que nos antecedieron, pues tenían esos conocimientos adquiridos durante miles de años que les permitían pues tener una convivencia con el ambiente, con el entorno, con la tierra, poder cultivarla y bueno, pues no hay más ejemplo que los que dominaron el maíz. Nosotros somos los pobladores que dominamos el maíz o los herederos de estas tierras que pues sembraban maíz, pero junto con frijol y junto con calabaza y junto con quelites y chile, pues se hacía una simbiosis en los cultivos que permitían, en lugar de agotar la tierra, los permitían hacerla más productiva, o cuando menos ir rotando esa combinación de cultivos que se beneficiaban entre sí, había una simbiosis, incluso con la fauna, ¿no? Entonces, volver a esa parte, por eso
considero fundamental esa idea de la descolonización del conocimiento para que nos permita entonces adaptar mucho mejores prácticas todavía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría continuar y regresar un poquito al tema de la línea 12, en el sentido de, desde el proyecto, Dan, eh, desde los orígenes, desde que surgió la idea de llevar la línea 12 hacia Tláhuac, desde el recorrido Mixcoac a Tláhuac, que pues era por demás necesario porque hay pocas conexiones poniente-oriente, prácticamente todas y las más principales van de norte a sur, las vías centrales, pero hay pocas conexiones oriente a poniente y esta era una parte esencial que comunicaba prácticamente la zona céntrica de la Ciudad de México con una zona periférica que pues hasta no hace muchos años y todavía en algunas regiones sigue siendo rural, ¿no? En donde el poder adquisitivo es menor en esas zonas, pero que finalmente las personas que habitan en esa región pues se trasladan a sus centros de trabajo más hacia la zona céntrica de la ciudad. Entonces, desde luego, considerada una obra fundamental y una obra muy importante, pero creo que desde el origen viciada. Estaba leyendo que se comenzó, bueno, se lanzaron los términos de referencia para la licitación sin tener una ingeniería básica desarrollada. Entonces, esto de entrada para un ingeniero como tú, como yo, pues ya nos dice mucho, ¿no? Sin tener una ingeniería básica desarrollada al 100% y tener los elementos fundamentales para decir, bueno, esto puede tener un costo de un orden de 10 pesos o 20 o 50, sin tener una ingeniería básica, pues realmente estás hablando de algo que está al aire, ¿no? ¿Tú qué opinas, Dan? Sí, yo creo que eso, digamos, pues el historial de esta línea, pues tiene un enfoque como las grandes obras, normalmente político, salir, de proyectarse, pues, los intereses de los que estaban anteriormente, que pues, yo creo que no tiene mucho caso decirlos, porque yo creo que ya todos sabemos cómo operan. Eh, entonces, digamos, pues sí, es triste, ¿no? La parte de la política, que ya sé cómo es, ¿no? Pero la parte de la ingeniería y de la pérdida de las vidas humanas, pues es muy triste. Y digamos, esto no va a cambiar, esto tiene que venir el cambio de los ciudadanos, exacto, de los que somos profesionistas, tener el valor de decir, oye, lo vas a hacer con corrupción, pues no le entro, ¿no? Te renuncio. Desgraciadamente, pues comprendo que muchos viven de su trabajo y sus familias dependen de eso, entonces es una situación complicada, pero digamos, sí se tiene que exteriorizar y ese es el grave problema que veo ahora en estos tiempos, ¿no? Que es un riesgo decir la verdad, ¿no? Es deporte de alto riesgo, ¿no? Dar la opinión realmente y manifestar, oye, aquí esto está mal, porque pues digamos, ya hay una inconsciencia donde lo que gobierna son los intereses económicos y el interés político, y los cuales están sobre los intereses de la población y el bienestar totalmente, ¿no? Y no Sí. importa el color que esté en el gobierno, ¿no? Son las mismas prácticas y eso, pues digamos, creíamos que podía cambiar, pero pues vemos que pues, los vicios se traen, ¿no? Se traen desde hace pues, ya muchos años y pues aunque nuestro señor presidente quiera acabar con esos vicios, pues, Tu audio otra vez es bastante bajo. es una, Ahora sí. sí, digamos, pues los vicios, ¿no? Que se vienen acarreando. Digamos, como tú bien dices, desde el inicio del proyecto, pues hubo errores que se siguieron tapando, se siguieron tapando, se siguieron continuando, se siguió operando, pues hasta que se reventó el hilo, ¿no? Como tú bien lo dices, la cuestión técnica, digamos, esta línea, pues parece que es una estructura mixta de acero y concreto. Como tú bien recuerdas, nosotros conocimos los primeros pretensados con esta fábrica Itiza, que estaba en Tlaxcala, Uh -huh. y fue con lo que se construyó pues la primera parte del segundo piso de la Ciudad de México, ¿no?
Bueno, el primer puente recuerdo que era el que está en el periférico, ¿no? Ajá. Bueno, cruza periférico. ¿Qué avenida es la que continuaba por el puente, la continuación del puente? San Antonio, el primer tramo del periférico elevado fue de No, San Antonio, ¿no? recuerdo que el primer elemento de elementos pretensados, perdón, fue un puente. De hecho, hicieron una presentación en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Ciudad de México, no sé si te acuerdas, que era un claro bastante grande, ahí donde existió el primer McDonald's también de la Ciudad de México, que fue muy Okay. famoso. Recuerdas, en periférico por Polanco, en esa zona. No, Ajá. no recuerdo qué calle es la que cruza periférico, pero ese puente es Mazarik, Sí, probablemente puede ser Mazarik. es Mazarik, perdón, Ferrocarril de Cuernavaca, la estación Ferrocarril de de Cuernavaca es correcto. Ese fue el primer puente que se hizo con un claro bastante grande, que era alrededor de 20 metros o un poco más, que se hizo con elementos pretensados. De ahí comenzó la carrera de los pretensados en las obras públicas en la Ciudad de México. Sí, Así es. y esto, bueno, pues no tiene mucho tiempo, ¿no? Son... eh, Pues sí, sí, digamos, aquí pues factores de ingeniería me imagino que los van a agotar hasta cansarse para no tener que deslindar responsabilidades, pero pues digamos, la zona también de la línea 12 allá en Tláhuac pues, presenta asentamientos diferenciales por el tipo de suelo, lo cual pues evidentemente hacía una ingeniería un poco más pues digamos más profunda, un poco pues más exigida, ¿no? Por las condiciones del suelo y evidentemente pues una mayor supervisión o un monitoreo constante, digamos, dadas las condiciones del suelo, que pues se debería de haber instrumentado, ¿no? Y especificado y que deberían de estar las líneas instrumentadas, dada la calidad del suelo que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, sí, es algo que yo veo que se ha pasado en alto y no solamente esta línea nueva, la línea 12, ¿no? Un monitoreo que se debería tener pues, en las líneas subterráneas debido también a la extracción, el excedente de extracción de agua de la ciudad, de los pozos y pues todas las deformidades que esto conlleva, ¿no? sí. Entonces, digamos, ahorita hay muchas teorías, tiene poco que pasó esto de la línea, quienes hasta se atreven a decir que es sabotaje, que pues bueno, es como la excusa de por qué no trajiste la tarea, ¿no? Casi, casi, ¿no? Bueno, se la comió mi hermanito o alguna cosa así, en ese nivel de conciencia estamos, ¿no? Pero bueno, pues digamos, la cuestión técnica se determinará, pero pues la cuestión de la, pues sí, de la irresponsabilidad, pues es a quién la va a asumir, ¿no? Porque pues la pueden decir, pero pues así que haya alguien que realmente la asuma. No considero que que vayamos a conocer a la persona, ¿no? Al guapo que se eche la culpa, ¿no? Bueno, yo considero un par de cosas en esto que señalas. Creo que tendríamos la obligación de aprender una lección de esto, ¿no? Y ¿cuál sería esa lección? Yo he pensado eh, estos últimos 3, 4 días a partir de esta desgracia, de esta tragedia, y creo que la lección es que no podemos permitir, y creo que lo señalaba al principio, que se continúen haciendo obras de esta magnitud, de esta importancia, sin tener claro que las decisiones de a dónde se ejercen los recursos y cuántos recursos se van a destinar para estas obras sean tomadas exclusivamente por los políticos. Creo que tiene que ser una responsabilidad compartida, pero sobre todo tiene que ser una decisión técnica más que una decisión política. Y recuerdo aquí a un extraordinario ingeniero, doctor en ingeniería, que de hecho el laboratorio de materiales lleva su nombre, lo conocí en Querétaro, un ingeniero muy destacado, eh,
Su nombre es el doctor José Antonio Nieto Ramírez. Desafortunadamente ya dejó este mundo con nosotros, el de los vivos, pero estoy seguro que nos sigue viendo. Y este ingeniero dejó muchos legados. Yo tuve la gran fortuna de compartir con él durante varios años. Prácticamente todos los lunes nos reuníamos y comentábamos temas que tenían que ver con la ingeniería y la vinculación del agua y otros aspectos, pero no solo el agua, sino algunos otros aspectos que tenían que ver con la vida pues política y técnica y de ingeniería, y hacíamos ciertos análisis, ¿no? Ciertas reflexiones. Este ingeniero, este doctor, escribió un libro que se llama Más allá de la técnica, en donde narra su práctica profesional con ciertas anécdotas, ciertos personajes con los que estuvo relacionado durante su dirección en la dirección de cuenca del río Balsas. Él pues fue de los que todavía dirigieron los planes nacionales de desarrollo en conjunto con la Secretaría de Recursos Hidráulicos, cuando se destinaba el mayor presupuesto de la federación a esa secretaría, y tenía en sus manos la administración por cuencas, no por entidades federativas, sino el desarrollo y los planes se hacían por cuencas, de tal suerte que ellos desarrollaban no solo obras hidráulicas, sino también obras de otro tipo de infraestructura, carretera, vial en ciudades, obviamente de servicios de agua potable, de alcantarillado, de saneamiento, pero incluso hasta escuelas, centros de trabajo, de mercadeo, etcétera. Entonces había un plan de desarrollo precisamente enfocado en las cuencas. Pero para no desviarme del tema, regreso a que este ingeniero tiene escrito en alguno de sus publicaciones, también hacía una publicación semanal en un diario en San Juan del Río, en donde señalaba pues ciertos aspectos que iban ocurriendo durante la semana, o si tenían mucha relevancia, pues iba acumulando semanas con el mismo tema, hasta desarrollar y desahogar el tema de una manera brillante. Estoy seguro que si estuviera con nosotros, entre nosotros, estaría escribiendo en este momento acerca de esta tragedia, ¿no? Pero él señalaba algo muy interesante, que es que los políticos, a partir de Luis Echeverría, comenzaron a tomar esas decisiones que antes las tomaban los técnicos. Entonces, a los ingenieros los hicieron de lado, a los ingenieros los fueron cada vez más rezagando y poniendo en posiciones secundarias, y cada vez más políticos tomando decisiones sin conocimientos exactos de la trascendencia de esas decisiones. Entonces creo que una parte fundamental de lo que estamos viendo ahora pues tiene que ver con eso, ¿no? Con esa práctica desde hace ya casi 40 años o tal vez 40 años que venimos con esta involución, y pues ahora vemos una de esas consecuencias, ¿no? Esa consecuencia que ya ha cobrado vidas y víctimas que desafortunadamente están padeciendo de decisiones que se tomaron desde el lado político. Y lo digo porque, así como tú también lo has mencionado, no tengo ninguna afiliación política, no tengo absolutamente nada que ver con ningún partido, pero sí tengo una muy clara conciencia política, y sobre todo desde el lado de la ingeniería, cómo se ha venido deteriorando toda la infraestructura y esas tomas de decisión que vemos que de repente pues no entiendes por qué suceden, ¿no? Que van en contra toda lógica de la parte ingenieril o de la parte del sentido común o del diseño, de los criterios, de las normas. No es que falten leyes, no es que falten normas, no es que falte normatividad, no es que falte conocimiento, tampoco creo que falte experiencia.
Lo que hace falta es volver a tomar el control de las decisiones que deben de estar a cargo de las personas y de los técnicos o de consejos técnicos. También, con mucha tristeza, voy a pedir ahora tu opinión sobre esto, pero los colegios de ingenieros, ¿no? Los colegios de ingenieros, que es la parte que hemos tenido contacto nosotros, pues yo los veo cada vez más aislados y cada vez más callados acerca de esas decisiones políticas, porque pues seguramente han sufrido represalias, seguramente si se posicionan con algún criterio técnico que sería su obligación, desde mi punto de vista es la obligación de un colegio de cualquier profesión, pues emitir una decisión colegiada y técnica correcta, aun cuando vaya en contra de una decisión política. Creo que para eso son. Sin embargo, no los hemos visto. Han desaparecido esos órganos colegiados o han sido simplemente invisibilizados. Dame tu opinión, Dan, sobre esto. Sí, yo considero que sí han sido silenciados, desgraciadamente. Bien recuerdo yo alguna intervención que logré hacer en cuestión de temas de captación de agua de lluvia para una normatividad de la Secretaría del Medio Ambiente. Te escuchas mejor. Y, eh, la, la, bueno, digamos, en la UNAM se hizo esta exposición y bien recuerdo que una de las personas de Comisión Nacional del Agua trataba de desprestigiar el aprovechamiento del agua de lluvia, ¿no? Y no vi que existiera una fuerza, digamos, realmente por parte profesional del Colegio de Ingenieros Civiles o algo, que por lo menos cuestionara la posición de este funcionario público, sino que pues más bien callan, ¿no? Digamos, ya hay una cuestión pues pues, bueno, el político es lo que dice, mejor no hablo, mejor no digo, me evito problemas. Como un sometimiento, ¿no? Exactamente, existe un sometimiento que pues es notorio, digamos. No me gusta mencionar personas, pero el caso de la Ciudad de México gobernada por una persona que anteriormente gobernó una demarcación, digamos, una alcaldía, y que pues, tuvo cierta responsabilidad también en la construcción arriba de un colegio de otro departamento que es abajo, ¿no? Entonces, yo no digo que los políticos sean técnicos, pero sí que tengan el mínimo sentido común, ¿no? Como si construyes algo encima de una escuela, pues es muy probable que en una zona sísmica como la Ciudad de México pues, puedas presentar problemas, ¿verdad? Y lo mismo, pues si no das mantenimiento y quieres ahorrarte en mantenimiento, pues las cosas requieren mantenimiento, o sea, simplemente el cuerpo humano requiere mantenimiento. Entonces, tratar de evitar algo para ganar mayores fondos para tus campañas o para lo que sea, lo que quieras, pero a costa de vidas humanas, pues es una desgracia en la mente que estamos viviendo actualmente, ¿no? Las mentes, yo creo que de las personas que buscan un puesto de servidor público, pues lo último que buscan es servir, sino servirse. Y pues a cada rato pues, estamos viendo esta clase de tragedias por esto precisamente, ¿no? O sea, ahorita que estamos en época de campañas electorales, pues es una desgracia escuchar lo que proponen, o sea, lo único que proponen estas personas es atacar. Entonces, ¿qué podemos obtener o qué esperamos obtener de personas que en su mente lo único que hacen es atacar al otro? ¿Y qué propuestas te dan? Ninguna, más que atacar, ¿no? Más que es un nivel de conciencia pues, con perdón de los niños de primaria, ¿no? De kinder. Entonces tú escuchas esas campañas políticas y dices, pues claro, o sea, si tenemos a una Miss Universo de candidata, si tenemos cantantes, comediantes, luchadores y futbolistas, pues bueno, pues ya es de risa, ¿no? Digamos, aquí lo que más me preocupa es ese nivel en el que estamos de los políticos que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué capacidad hay en un futbolista que habrá sido el mejor goleador de nuestra selección, pero cómo piensas dirigir un estado, ¿no? O sea, con esa capacidad, con lo que mejor chutas un balón con la izquierda y si la chutas muy bien, pero fíjate qué puesto estás, ¿no? Entonces,
la corrupción no solamente es quitar el dinero de los impuestos, ¿no? Es primero aceptar gente para puestos que ni siquiera están preparados, y eso pues, directamente se lo podemos achacar a nuestro señor presidente. Pues digamos, eso para mí es corrupción, ¿no? El hecho de aceptar algo, un puesto político, pues, en el cual ni siquiera tienes la más mínima capacidad. Entonces, desde ahí estamos mal, y nosotros como ciudadanos pues estamos cegados, estamos ciegos, seguimos otorgándoles el poder a estos, que la gran mayoría pues son zánganos. Bien recuerdo, cuando mencionas al principio de esta charla, cuando empezamos nuestra carrera como ingeniero civil, que un buen profesor nos decía, pues los que resuelven los problemas, ¿quién te lleva la luz a tu casa? Un político o un ingeniero, es decir, el diseño, tienen los cables, ¿no? ¿Quién te lleva el agua a tu casa? ¿Un político? Son los ingenieros los que tienen las tuberías, meten las bombas, etcétera, ¿no? Y así le podemos seguir, ¿no? ¿Quién te resuelve los problemas? ¿Y quiénes los crean, ¿no? Entonces hay que ir viendo ese análisis, porque pues también hay muchos problemas que nos crean, como yo aquí padezco en la Ciudad de México, esto de la verificación vehicular ambiental, porque dice que nos cuidan nuestros pulmones, y dices, bueno, pues digamos, es ridículo, y es pues una tomada de pelo y una inconsciencia de los ciudadanos, que seguimos pagando verificación, seguimos viendo y seguimos siendo víctimas de los policías, que cualquier cosa se puede inventar, cuando pues vemos que a los alrededores de la comunicación, en vez de podar las carreteras, las queman. Y entonces aquí sí, en la ciudad tenemos un doble no circula por la alta contaminación de todos los alrededores, cuando las secretarías pues no cumplen su trabajo y siguen quemando. Y pues bueno, también sin servicios, por ejemplo, las líneas telefónicas que vienen en postes de madera fueron quemadas, y pues los afectados al final somos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces sí, digamos, esto que sirva como un punto para que se vaya juntando una masa crítica, y pues seguir nosotros haciendo esta labor de ir aumentando la conciencia de los ciudadanos, y de que vayan viendo pues, todas las barbaridades a las cuales estamos sometidos, ¿no? Por los que nos gobiernan. Sí, más auditoría y una vinculación más directa entre las autoridades y la sociedad, ¿no? Porque también tenemos que aprender, creo que es falta de, eh, pues en algún momento también de conocimiento por parte de la ciudadanía, pues a qué instancias recurrir y cómo exigir nuestros derechos, ¿no? Cómo poder hacer que las autoridades, pues contra su voluntad, que tendría que ser algo natural, ¿no? Que están para eso, están ahí para atendernos, pues realmente hagan su trabajo. Y en esto, pues nosotros somos los que vamos a tener que empujar, porque ya nos han demostrado de muchas maneras que no lo están haciendo, ¿no? No lo ejercen como deberían. En este sentido también vuelvo un poco a la parte y vinculándolo con lo de la línea 12. Estuve estudiando un poquito acerca de esto y encontré que pues en primera se licitó la obra sin existir una ingeniería básica, un proyecto definido, ¿no? Esto lo vengo señalando yo, pues no sé si te acordarás, Dan, desde hace muchísimos años con respecto a las licitaciones de obra pública, ¿no? Está esa ley de obras públicas y esos mecanismos que se tienen, que son mecanismos de simulación, porque así lo han demostrado, y este caso es otro más, es otra de las enseñanzas que creo que tenemos que puntualizar, es que no basta con hacer una licitación, porque de por sí la licitación pues puede ser completamente manipulada por quien toma las decisiones de quién va a ejercer las obras públicas o a quién se le va a asignar esa licitación. De entrada, un cambio que debería de ser fundamental. Que me gustaría comentar, Sí. digamos, Acércate un poquito más para que te escuches bien. puedo observar, digamos, que existe una falta precisamente de profesionalización o de profesionales detrás de las licitaciones. Y eso tienes toda la razón, porque las bases, como tú bien dices, los términos de referencia,
los hacen al chilazo, ¿no? Al fin que pues vamos a contratar a la compañía que lo va a hacer bien, ¿no? Entonces, esto se da mucho y a nivel de varias instituciones. A mí te lo puedo decir en carne propia porque me pasó al colaborar con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, directamente con la Facultad de Arquitectura y Proyectos de Vinculación, haciéndole proyectos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Proyectos que se les encargó a la UNAM para hacer las bases de licitación. Pero pues bueno, la Facultad de Arquitectura de la UNAM pues es una escuela de arquitectura, pero pues no tiene todavía, digamos, el personal, y nosotros pues con los alumnos, ¿verdad? Se trataba de hacer lo mejor posible, alumnos ya en periodo de titulación y de pasantía, pero digamos, pues de buena calidad, pero no hay un profesionalismo, y la UNAM no se puede dar abasto a tantos pues, proyectos que se licitan, etcétera, tanto ya sea la Facultad de Arquitectura como de Ingeniería. Y digamos, yo sí considero que hay un nicho de oportunidad que el gobierno tiene que observar, de tener pues un equipo de realmente profesionales en todas sus licitaciones, y que sean los que los generen, ¿no? Porque también, digamos, en esto de la línea 12, pues ¿dónde está la supervisión externa, no? ¿Dónde está, cómo se hicieron los planos as-built, o como les decimos los ingenieros, al final, cómo quedaron conforme a las especificaciones originales, la eficiencia de la obra, ¿verdad? En base a los planos y a los planos generados, qué ahorros se generaron, o qué especificaciones, qué cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese seguimiento que en términos profesionales, pues, México tiene gente muy capaz para realizar y dar el seguimiento, y pues dejar a los actores políticos, y pues, si de plano no está en condiciones, pues no está en condiciones, ¿no? Y no vamos a arriesgar vidas, que eso es lo que yo no entiendo por qué no se hizo. Bueno, lo entiendo, lo supongo desde el punto de vista político, por qué no se detuvo la operación de esta línea y de este tramo, ¿no? Es terrible que pues sí, digamos, está mal decirlo la palabra, pero pues el valemadrismo del mexicano pues, tiene las consecuencias, ¿no? Y pues para unas cosas sí nos sentimos muy orgullosos como mexicanos, pero para los defectos que como mexicanos tenemos, eso es mejor ni nos lo digan, porque sale el carácter del macho mexicano, ¿no? Y ofendido, en fin, ¿no? Pero pues creo que es una oportunidad de esta coyuntura para pues ir evolucionando, ir dando pequeños pasos para ir acrecentando la conciencia pues, de los ciudadanos, que ya no nos la creemos como papá gobierno, ¿no? Considero que está bien el punto opuesto, ¿no? De desprestigiar todo y denigrar, ¿no? Creo que pues sí hay algunas personas rescatables que pues tienen buena voluntad, etcétera, profesionistas capacitados que amamos nuestro país, pero pues que tenemos que discernir precisamente de este mal. Yo creo que ya el sistema requiere un cambio, el sistema que tenemos político y de gobierno ya requiere un cambio. Antes se decía que la corrupción era como el aceite de la maquinaria, ¿no? Pero esta maquinaria, pues, nos estamos dando cuenta que nos lleva al precipicio, ¿no? Entonces, ya no tiene caso seguirla aceitando, ya no tiene caso aceptar que es parte de nuestra cultura la corrupción, sino tenemos que aceptar nuestros errores, ¿no? Y ir avanzando, y pues nosotros como ciudadanos aceptar nuestra falta de interés en los asuntos públicos y empezar a participar un poco más. Yo creo que también podemos agradecer que en la época en la que vivimos ya no estamos educados por Televisa 100%, ya hay más oferta, ¿no? Entonces eso yo creo que ha logrado que el mexicano haga un poco más de conciencia en vez de estar recibiendo pura... o sea, se encargaron de pues, echar a perder varias generaciones a través del control televisivo, ¿no? Pero bueno, pues ya hay una apertura gracias a internet, etcétera, ya hay más puntos de vista, entonces yo creo que también son buenos tiempos para
para llegar a mayor número de individuos y de conciencias, ¿no? Sí. Perdón, es que se me estaba yendo. Pero bueno, amigos, pues eso es más o menos mi punto de vista. Sí, sí, no te preocupes, ya lo que está ahí con la imagen, pero pues sí, hay mucha tela de dónde cortar, digamos, pero lo que me gusta es este ejercicio que estamos realizando y que esperemos que pues pueda llegar a más personas y que más personas empiecen profesionistas. Yo creo que todos tenemos historias, los que somos profesionistas que hemos colaborado en nuestro país con instituciones de gobierno, todos tenemos historias que contar acerca de cómo son los manejes, el teje y maneje en las instituciones, y ir abriendo pues sí, esto, ¿no? La voz, ir como ciudadanos, pues denunciando, diciendo todas las prácticas que se hacen, además las consecuencias que llevan, ¿no? No se llevaran vidas humanas, pues bueno, pero pues es tan triste esto que nuestro nivel de conciencia no puedan ver más allá de la inmediatez o de la campaña política o del recurso económico, ¿no? Sí, yo leyendo también acerca de todos estos antecedentes de lo que conllevaron a esta tragedia, también encuentro que además de esa licitación que finalmente pues la ganó una empresa que tenía toda la experiencia haciendo el metro de la Ciudad de México, incluso este ingeniero que les mencionaba, el doctor José Antonio Nieto, narra en una de sus publicaciones que en el Instituto de Ingeniería, que él fue el fundador del Instituto de Materiales, por eso es que también lo condecoraron poniéndole su nombre, hicieron y desarrollaron técnicas de excavación para contención del suelo, que es evidentemente en esa zona muy complejo, con arcillas que han sido modificadas por la extracción de agua, que no han sido, obviamente no se consolidan, son arcillas que están simplemente deshidratadas, pero que no se pueden volver a hidratar. Él narra exactamente cuál es la problemática en los estudios de materiales que hicieron en el laboratorio en aquellos entonces. Entonces, hay un cúmulo de conocimiento muy grande. Recordarás también que el reglamento de la Ciudad de México, el reglamento de construcciones y sus normas complementarias en la Ciudad de México, recientemente cuando nosotros estábamos estudiando, había sido aprobado y que además se decía con mucho orgullo era el reglamento más avanzado del mundo, porque consideraba aspectos que ningún otro país consideraba, como la parte de la vinculación de los acelerogramas para el análisis sísmico con eh, la caracterización del suelo que se había hecho, ¿no? Al ser tan distrópico este suelo, poco homogéneo, pues hay características muy puntuales en la zona de las lomas, del lomerío, en la zona del poniente, y que es totalmente opuesto o muy diferente a la zona oriente o a la zona norte, etc. Entonces, con esta zonificación del suelo, del tipo de suelo de la Ciudad de México, vinculado con los acelerogramas en los análisis sísmicos, pues era de lo más avanzado que existía en el mundo en cuanto a reglamentación. Esto junto con los criterios de diseño de acero necesario y no sobredimensionar con acero para evitar fallas frágiles, pues parecía que era pues lo más avanzado en el mundo. De hecho, así lo era. Sin embargo, cuando los reglamentos son muy buenos, pero quien los debería aplicar no los aplica, pues vemos como resultado lo que hemos visto en la Ciudad de México. Y yo recuerdo muy bien el reglamento eh, para construcciones tipo A, como es el caso de un estadio, un gimnasio, zonas de gran afluencia de personas, así también como los servicios como el metro, pues tienen que ser clasificadas como de tipo A y que son las últimas en sufrir alguna falla y mucho menos una falla de tipo frágil, de derrumbe, como la que estamos viendo. Entonces, aquí hay algo que es evidente, que de entrada
esta obra no cumple con el reglamento de construcciones ni sus normas complementarias, ¿no? Porque la falla, en todo caso, nadie es infalible, pero lo que se pide es que no sea una falla frágil que vaya a costar vidas, exactamente lo que sucedió, pues lo prohíbe el reglamento. Y entonces el criterio de diseño debió haber sido una fluencia del acero, porque en este caso las traves son de acero, debieron haber fluido, debieron haberse deformado, pero nunca debieron haberse desplomado como se desplomaron. Entonces, ahí de entrada, pues hay una alerta, hay un foco rojo, que en conjunto con lo que mencionaba, que desde origen la licitación no tuvo un proyecto bien definido, una ingeniería básica, pues ya nos está dando luz de por dónde pueden venir estas responsabilidades. Estuve leyendo que hay un artículo bastante interesante de Forbes en donde señalan que hubo eh, señalamientos de responsables por parte de la auditoría de la Contraloría de la Ciudad de México desde el 2014 y hay alrededor de 48 implicados, desde secretarios de obras públicas, directores del metro, etcétera. Pero creo que a ninguno les han fincado esas responsabilidades desde 2014. Entonces, ahorita vamos a ver que pues se salieron por la decisión lógica de hacer un dictamen, hacer una evaluación, hacer un peritaje, y esto pues dirá de qué tamaño, en qué magnitud, exactamente qué fue lo que falló, pero no olvidemos que también existen señalamientos históricos desde aquellas épocas, desde el 2014, en donde hizo una evaluación, una comisión de la Cámara de Diputados, en donde también se señaló que hubo cambios durante el trayecto del proyecto. Y los cambios que señalan son fundamentales para dar luz a esta tragedia. Originalmente, los términos de referencia y cómo se contrató el proyecto es que iba a ser desde Mixcoac hasta 3 estaciones antes de Tláhuac, iba a ser todo subterráneo, iba a ser un túnel. Y esto es obvio porque hablábamos de las características del suelo en esa zona. El hacer una obra elevada en ese tipo de suelo representa tener que hacer secciones más grandes, más acero, más concreto o mayor resistencia del concreto, elementos mucho más pesados, mucho más grandes, cimentaciones más profundas y más robustas. Entonces, obviamente, esto encarece el proyecto. Y si ya se hace una comparación entre un túnel y una obra elevada, pues yo estoy prácticamente convencido que saldría muy parecido en costos. Entonces viene otra clave, que es el tiempo. Y aquí lo que trataron de hacer también fue acelerar el tiempo, porque surgía inaugurar la obra, ¿no? Entonces, adelante, Milán. También consideraron el hecho de tener, al hacerlo elevado, asentamientos diferenciales que suponen, bueno, casi con la forma, el modus operandi de ellos, yo creo que lo vieron como una oportunidad de negocio, ¿no? O sea, bueno, no lo vamos a hacer subterráneo, no va a estar metido en la tierra, entonces tenemos que hacerlo elevado, con distintas pilas y tenemos unas características de suelo en donde, pues como no tenemos una zapata corrida para las pilas, ¿verdad? Con zapatas aisladas, pues vamos a presentar hundimientos diferenciales, con lo cual, pues evidentemente el costo de mantenimiento iba a ser mayor, pero además tendrían que haber implementado un sistema de monitoreo precisamente por estos asentamientos diferenciales que era lógico que se iban a presentar. Sí. ¿No? Y pues ningún sistema de monitoreo veo que se haya implementado. Se ve que, bueno, pues dicen que había contratada una supervisión que no ha dado la cara y que parece que nada más están lavando las manos porque pues qué clase de supervisión si ni siquiera ves ningún instrumental de monitoreo, ¿no? Así es. Sí, algo básico, te señalas algo importantísimo. El monitoreo de las cimentaciones es fundamental en algo que se espera que se va a mover, ¿no?
en algo que se espera que no es completamente estático, sobre todo en una zona sísmica como es la Ciudad de México y sobre todo el suelo que hay en esa región, pues esperaría que hubiera movimientos y por supuesto que tienes que tener un sistema de monitoreo para poder estar midiendo de qué magnitud son esos Es asentamientos. curioso que le achacaban al aeropuerto de Texcoco, que iba a presentar esos hundimientos, etcétera, y que iba a requerir de mantenimiento, pues ahora se vea en la realidad de la línea 12, ¿no? De la misma zona y a lo que le achacaban a ese proyecto, pues que haya sido, o probablemente puede ser una de las principales causas pues, de esta tragedia, ¿no? Sí, fíjate que señalas lo del aeropuerto y es prudente porque evidentemente tú sabes que a mí me tocó hacer una revisión de los primeros momentos del aeropuerto por allá por 1988, en donde se estaba pretendiendo hacer un pentágono en la zona del Vaso de Texcoco para precisamente poner ahí un aeropuerto. Y el análisis que nos encargaron hacer fue el análisis hidráulico de la confluencia de los 7 ríos intermitentes, que evidentemente en época de estiaje, en esta época que no llueve, pues no existen o no se ven, simplemente hay unos cauces, pero que están secos, pero que en época de lluvias, por supuesto, que llevan y transitan agua y que se deposita en el lago. Entonces, efectivamente, esa zona, con monitoreo de topografía a través de bancos de nivel, nivelaciones diferenciales, existió el diagnóstico de que se hunde en relación a 50 centímetros por año. Eso es una realidad. Y te voy a decir algo, hay un testigo ahí fiel, muy claro, que todo mundo está a la vista de todos y que muy poco también se señala, pero que es evidente para un ingeniero o alguien que tiene esa preparación y esa óptica. La, Paralelo al tren de la compañía corre la autopista del Arco Norte, ¿correcto? ¿Qué característica ves en el Arco Norte? O sea, ¿qué ves en la carpeta? Pues esto, ¿no? Hay ondulaciones permanentes y permanentemente están haciendo ahí obras de mantenimiento porque las ondulaciones nunca terminan. Pues ese es precisamente un indicio de la calidad, de la clase de suelo, de cimentación que tiene esa zona. Entonces, ese es un claro reflejo de lo que iba a suceder también en esa parte del aeropuerto, ¿no? Es evidente. Independientemente, pues yo también recuerdo que tú participaste en la parte de la laguna de Casa Colorada y que finalmente pues eso se desechó. O sea, parte de ese proyecto que era hacer unos vasos de regulación que todavía, y ahí nos vamos a enlazar con una obra carísima, brutalmente cara, y que también fue un capricho de aquellas épocas, el segundo túnel del emisor oriente, ¿no? El famoso TEO, que con la propuesta que nosotros habíamos analizado, desde luego donde nos habían dado la oportunidad de comenzar a hacer nuestros ejercicios profesionales, pues habíamos descubierto que era una solución clara, ¿no? La parte de los vasos reguladores y utilizar esa zona como vasos reguladores. Entonces, eh, pues eso ha sido una constante en estos gobiernos de tomar decisiones que obviamente representan proyectos, nosotros les llamamos faraónicos, ¿no? Proyectos enormes que por supuesto tienen un costo muy alto y en donde esa corrupción, ese lubricante del que tú hacías mención, pues llega a ser de cantidades enormes, ¿no? Y no es para no mencionarlo. O sea, eso es un criterio muy importante. Si en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, si los ingenieros que tienen experiencia, si la gente que está cerca, llegada al poder, no lo menciona, yo sí, y nosotros hay que mencionarlo, ¿no? Porque pues tenemos que romper este círculo, ¿no? Tenemos que decir las cosas como son y pues es lamentable porque sabemos que esto se pudo haber evitado. Desgraciadamente
pues hay muchos elementos como para decir, hay muchos responsables que ya han sido señalados, que no ha pasado nada con ellos. Ellos mismos se han protegido, han utilizado las leyes a su favor, sus cargos públicos para protegerse y no sucede nada. Pero en esta ocasión, esta tragedia lo que representa es precisamente la alta corrupción, que llega al grado de parecernos inútiles o poco preparados o sin conocimiento, pero en realidad lo que está atrás pues es una falta de ética profunda. ¿Qué opinas? Así es, sí es la descomposición social y digamos, bueno, bien menciona la corrupción, pero lo más triste de todo es ver que a nivel político no hay realmente una verdadera oposición o personas con mayor preparación, un mayor criterio, ¿no? O sea, todo es la política muy barata, el desprestigio, o sea, yo no veo propuestas exactamente de mayor calidad, ¿no? Digamos, es el denostarse unos a otros, pero pues yo no veo ninguna transformación, seguimos igual, seguimos siendo esclavos de una renta para obtener los servicios básicos y poder vivir de ello, ¿no? Entonces, pues digamos, la intención suena muy bonito, la transformación, pero pues de arriba no va a venir, ¿no? Eso es evidente, yo creo que la transformación se tiene que ir haciendo desde los ciudadanos y nosotros ponernos las metas que queremos lograr como sociedad, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que tenemos que ir proponiendo. O sea, yo creo que a la sociedad le encantaría, pues por lo menos liberarse de tener que pagar cuotas para el agua, cuando vivimos en un país que tenemos una marcada temporada de lluvias, o pues irse liberando de la cuota de la energía eléctrica, ¿no? Y en vez de que me hagan unas nuevas refinerías, etcétera, pues oye, pues mejor, ¿por qué no invertimos en energía eólica o fotoceldas a nivel vivienda o a nivel de unidad habitacional, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que ir exigiendo como ciudadanos, utilizar la tecnología para irnos liberando hasta el momento en que los podamos acorralar, que digan, no, pues es que nos necesitan como políticos. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué te necesitamos? ¿Me entiendes? Entonces, esa es yo creo que la verdadera revolución que como ciudadanos tenemos que ir haciendo de forma pacífica, irnos liberando de los servicios. O sea, yo tuve la oportunidad de pues, poderme hacer mi casa de campo y liberarme de los servicios, de pago de la renta, sin obtenerlos de forma sustentable. Y eso yo creo que si empezamos con eso a nivel local, habitacional, pues podemos ir haciendo una transformación en donde los políticos se empiecen a dar cuenta que no los necesitamos, o que casi no los necesitamos, y si los necesitamos, necesitamos que sean los mejores, que sean los éticamente mejor, de mejor conducta, digamos, que sea su actitud realmente de servicio, ¿no? De servicio. Y pues hacer esa valoración, ¿no? Como individuos, no nos interesan las caras, nos interesan sus currículums y qué saben hacer, ¿no? Y qué han hecho. No me interesa de qué partido sean, me interesa que como ciudadanos amen a su país y, y tengan empatía por los demás, ¿no? Yo, Un gobernante que no tiene la más mínima empatía por ver cómo están los servicios y si son de calidad para sus gobernados, pues, ¿qué está haciendo ahí, no? O sea, no queremos ya mil disculpas y que nadie dé la cara, ¿no? sí, Entonces, pues por ahí va, yo creo que este ejercicio que estamos haciendo es muy, muy bueno, por eso encantado de la vida, de poder colaborar, mi Gus, y pues esperemos, pues sí, tener algunas otras charlas con otros invitados, bueno, ya tú me dirás los temas que elijas, y en lo que yo pueda servir mi experiencia, pues adelante, ¿no? bueno, la Eh, idea también es que exista una participación tanto de los ciudadanos, de las personas que nos vean, que nos sigan. Eh, Hoy no tenemos invitados, fue esto muy deprisa, no hubo oportunidad de hacer un poco más de difusión, hay muy pocos suscriptores en el canal, apenas vamos comenzando, pero estoy seguro que vamos a poder lograr tener una serie de charlas que espero
causen interés y que sirvan que llamen a la reflexión, un poco al conocimiento también en algunas áreas, que es el objetivo de transmitir algo de información útil, o cuando menos para ir formando criterios, ¿no? Que ese es el propósito, ir formando un criterio general y también saber, pues a lo mejor en algún momento dado, dónde consultar, ¿no? A quién preguntarle. Y sobre todo, pues poner al servicio de la audiencia algunos criterios que de repente yo no he encontrado en la información que hay disponible. Hay información que de repente está aislada, de repente hay algunos comentarios que vienen de personas o de instituciones que, pues si bien no están del todo coludidas, tampoco son libremente capaces de expresar un criterio por lo que veníamos diciendo, ¿no? Porque pues entonces ya me van a vetar, ya no me van a dar proyectos, el gobierno ya es muy conocido, ¿no? En los institutos, etcétera, que trabajan con fondos públicos, entonces les prohíben publicar cierta información a los académicos porque entonces estaría en contra de los intereses de la política o del político en turno. Entonces, la academia no está sirviendo para denunciar y hacer que realmente avance la ciencia o avance el conocimiento, que avance el criterio general de la población. Entonces la academia no está sirviendo para su propósito. Tampoco creo que estén sirviendo los colegios del todo. Yo tengo quejas muy puntuales con los colegios de ingenieros civiles en particular, que han hecho señalamientos, que se sienten ofendidos porque hoy el presidente que no se queda callado cuando tiene que hacer un señalamiento, se sienten ofendidos, pero tampoco han sido capaces de defendernos a los ingenieros que tenemos una práctica profesional con experiencia frente a las constructoras o a las ingenierías, a las compañías de ingeniería europeas principalmente, que vienen a quedarse con los proyectos y a desarrollar porquerías de proyectos, porque así hay que decirlo. Tú sabes bien el caso del Acueducto 2, que también haré un programa específico para denunciar esa situación, porque es lamentable y es un crimen lo que ha sucedido con eso. Y nadie lo ha señalado. Hay miedo de las instituciones, hay prohibición por parte de los gobiernos y no hay una información clara que le dé luz a los ciudadanos y que los proteja de catástrofes o desastres como esto que estamos viviendo. Yo creo que Entonces, ha habido ese proceso de politización de los colegios y de descomposición. Fíjate que yo he sido testigo de ello. Digamos, cuando empecé mi desarrollo profesional, tú bien sabes que también estuve muy pegado al Colegio de Ingenieros Civiles, aquí de la Ciudad de México, en varias ocasiones, ya más celebrado con el jefe de gobierno, se apoyó mucho en el Colegio de Ingenieros Civiles y a partir de ahí comenzó la politización de este colegio, inclusive algún compañero que tuvimos en común, que fue director de este colegio, pues tomó su político y ahorita creo que es de los involucrados, ¿no? Entonces, sí he visto, igual que el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, cómo los gobiernos acá locales de la ciudad empezaron a tener una relación muy de la mano con los colegios, tanto de ingenieros, que es el caso del que puedo hablar, y sí, digamos, se politizó definitivamente el colegio, ¿no? Entonces, su papel de actor, de árbitro y de actor, pues yo creo que cambió y eso se tiene que volver a retomar, ¿no? Porque si tú te fijas, pues inclusive de estos colegios, pues después saltaron a ciertos puestos políticos, ¿no? Entonces ahí es donde uno puede observar la politización de los colegios. Y es algo, bueno, yo no le llamo neoliberalismo como lo llama el señor presidente, pero sí un proceso de descomposición de todos los ámbitos del orden público, ¿no? Instituciones, legisladores, colaboradores, en fin es un cáncer que existe y pues, que yo creo que es desde el mismo sistema, ¿no? Por eso, digamos, es la invitación a ir tomando la conciencia por el lado del desarrollo sustentable
que es lo que yo considero, a mi título personal, a mi opinión, que es lo que nos puede dar salida de este monstruo de 10 cabezas, ¿no? Correcto. Fíjate que ahora que señalas eh, esto del neoliberalismo, yo sí lo llamo así y creo que hay suficientes elementos para señalarlo. Eh, es muy claro, comenzó esto como un experimento, sabemos la teoría de dónde salió por los famosos Chicago Boys y toda esta corriente que primero hizo un experimento con los chilenos, desafortunadamente a través de un golpe de Estado donde se establece una dictadura y donde comienza a haber cambios fundamentales en los derechos públicos, ¿no? Los derechos de los ciudadanos y que van favoreciendo al mercado, poniendo los servicios públicos en manos del mercado, haciendo creer que éste actúa de manera eficaz y de manera ética, cosa que pues no hemos visto que no sucede. Tenemos 40 años bajo esas políticas que en lugar de haber hecho crecer este país, ha hecho una brecha entre los que más tienen y entre... Ha sido una fábrica de pobres, digamos, ¿no? Ha enriquecido a ciertos sectores y ha empobrecido más a otros tantos. Pero no ha sido nada más en el sector económico, sino también creo que en el sector humano y en el sector social. En el sector humano, las políticas del neoliberalismo fueron tempranamente instauradas en Gran Bretaña por Margaret Thatcher a través de las políticas de educación. Esta famosa competencia, así le llaman los programas de estudio por competencias, terminaron con una visión anterior que tenía que ver un poco más con el humanismo, que tenía que ver más con el desarrollo integral de un ser humano para incorporarse a una sociedad dinámica y en crecimiento y que permitiera hacer crecer un criterio general de todos los aspectos de la vida. Y nos lo cambiaron, este diseño neoliberal, nos lo cambiaron por estas competencias en donde lo que se privilegia es la especialización en una área muy particular y normalmente enfocada a cuestiones técnicas o simplemente reaccionarias al momento, ¿no? Y se deja de lado esa visión general, esa visión universal que tiene que ver con nuestro entorno para simplemente enfocarse en puntos muy específicos y a darte siempre la herramienta de la competencia y el tratar de ser mejor que tu compañero para ganarle y para desplazarlo de un lugar en lugar de ir juntos y avanzar como sociedad hacia un mejor conocimiento y un mejor entendimiento. Entonces, definitivamente, sí el neoliberalismo creo que ha afectado todas estas políticas. En el sector de agua, yo lo mencionaba, a partir de la desaparición de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ex profeso para crear después la Comisión Nacional del Agua, que ha sido un órgano descentralizado, netamente neoliberal, que ha visto al agua como una mercancía y no como un elemento vital. Entonces, hoy estamos tratando de empujar que esto cambie, pero sigue incrustada una, yo le llamo una especie, hay unos especímenes de ingenieros que están familiarizados con la técnica, pero completamente mentalizados a la parte del mercado, ¿no? Y las acciones que ha llevado a cabo la Conagua pues han sido y son claras. Hay reportes de que se han emitido 71,000 o 77,000 concesiones de agua en territorios de todo el país. Entonces, la Conagua solo ha servido para eso. Y eso es un ejemplo claro del neoliberalismo que ha sido prácticamente invisibilizado por la sociedad. Solo algunas personas hemos tenido bien la lupa sobre ello. Y bueno, se han creado colectivos, estamos a un paso de poder revertirlo o de poder hacer realidad las políticas neoliberales, porque hay que decirlo, de facto el agua está privatizada en el país.
y con un riesgo tremendo a ser bursatilizada en la bolsa de valores, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, eso ya está pasando en Australia, es un hecho. Y Entonces, eso que estás hablando, yo no dudes que vamos a vivir ahora una buena sequía, porque pues ya lo están soltando y pues eso tiene rubros precisamente neoliberales, ¿no? De hacernos sentir en carencia para incrementar los costos. exactamente, creo que ese es, a cada rato te están señalando, entre otras cosas, no era el tema, pero lo voy a señalar en las charlas de la cuestión de los servicios públicos, nos han estado adoctrinando con que hay sequía, esto viene ocurriendo desde hace 30 a 35 años, desde que apareció la Conagua, nos vienen diciendo no solo de la sequía, sino de la disponibilidad del agua en los acuíferos, cuando ni siquiera existe un cambio de paradigma, se sabe, ya existe un mapa en donde se revela que los acuíferos no son zonas confinadas, no son áreas confinadas a capricho de la Comisión Nacional del Agua para hacer sus balances hídricos, sino son sistemas abiertos en donde existe un flujo subterráneo que tiene zonas de recarga y zonas de descarga. Entonces, ni siquiera han sido capaces los científicos y académicos vinculados con la Conagua de aceptar que sus balances están mal calculados. Entonces, esto hay que cambiarlo. No veo quién lo esté señalando, se señala muy poco, se dice muy poco, pero bueno, estamos en el tema de la línea 2. Pues ya vamos cerrando, Milan. Si tienes algún comentario final, me gustaría ir concluyendo, algún mensaje de propuesta, porque la idea creo que sí es analizar los problemas. Me parece que sí es importante hacer un debate o un análisis, una crítica, pero también podríamos proponer algunas cosas, ¿no? Sí, pues ya digamos para cerrar el día de hoy este tema, de, pues que nos llevó a las raíces y al análisis de, pues digamos, la decadencia de los gobernantes y sus consecuencias con todo eso, que pues bueno, también es una decadencia de la sociedad, es un reflejo de la decadencia de la sociedad mexicana. Pero la invitación a que todo esto, pues que pase por algo que nos sirva para evolucionar, para reflexionar, para nosotros como ciudadanos ir tomando el control de realmente por quiénes somos gobernados y pues no son errores aislados los que cometen, ¿no? Son errores que se repiten continuamente y desgraciadamente pues cuestan vidas humanas. Y esto no va a cambiar desde arriba, ¿no? La conclusión es, nosotros como ciudadanos tenemos que ir despertando en conciencia y liberándonos poco a poco sin confrontar, porque pues no es el objetivo, porque también, digamos, los políticos son ciudadanos. Y también, evidentemente, aunque ellos no, en su conciencia no les dé para darse cuenta que roban ahorita, el día de mañana les afectará tal vez a sus hijos o sus nietos o a algún familiar o a alguien cercano. Pues creo que la solución, exacto, lejos de confrontar y denigrar, pues los errores ya están hechos, ¿no? Pero lo que sí podemos es, a partir de los errores, todos es comprender que todos somos seres humanos, que todos los cometemos, pero que los tenemos que solucionar, porque eso cuesta vidas y desgracias, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es la invitación, mi Gus, y pues la invitación a seguir tocando distintos temas. Esto, pues de las redes sociales es algo muy bueno, y pues feliz de la vida en poder colaborar y en poder dar mi granito de mostaza o mi semilla de mostaza para la conciencia colectiva, ¿no? De nuestro mundo querido. Te mando un fuerte abrazo, Gus, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Dan. Algo estoy moviendo que dejé de verte en pantalla. Déjame ver si puedo retomarte para despedirnos. Yo como conclusiones comenzaría diciendo, creo que ya estamos de vuelta. Vamos a ver si es así. Sí. Ya también tengo poca batería, ¿eh? Ya, creo que ya nos vamos a ver nuevamente aquí en pantalla.
simplemente para hacer puntuales un par de reflexiones. Creo que a partir de esto tenemos los ciudadanos también que comenzar a tomar más responsabilidad y exigirle a nuestras autoridades que nos den cuentas claras. Eh, Como gremio, como ingenieros, creo que también tenemos que aprender a denunciar lo que vemos que está mal, y cuando vemos que hay corrupción, que hay negligencia, que hay falta de profesionalismo en la ejecución de un proyecto y una obra, también señalarlo, ya sea individualmente o a través de colegios, que sería lo ideal. Ojalá viéramos una transformación de este colegio de ingenieros o de arquitectos, pero en especial en el de ingenieros, y poder retomar el camino de la ética y los valores, sobre todo la ética vista desde el punto de no de la moral, de estos valores que nos enseñaron en la preparatoria, sino más bien desde el punto de vista para proteger la vida, como lo señala el doctor Enrique Duce. Te agradezco muchísimo que estuvieras conmigo en esta primera emisión, Midan. Esperemos que muy pronto tengamos oportunidad de volver a charlar en otra de estas pláticas por YouTube. Creo que es muy útil, tanto para mí como para, espero, sea útil para la población. Al menos yo quedo muy complacido con tu intervención y pues te mando un abrazo. Seguimos entonces pendientes y hasta la próxima charla. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias por sus comentarios. Eh, si, si tuvieran alguna duda en específico o algún comentario que quisieran hacernos, nos pueden escribir al correo aquaman, con Q, aquaman, agua y libertad, @gmail.com. Con mucho gusto atenderemos sus mensajes. Pues muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias.